como corresponde a esta columna llamada Mambo Criminal, o Criminal Mambo, porque la duda va a seguir hasta que termine el año, la vida. Mambo Criminal me gusta más, Bien, Mambo Criminal entonces. Sí. Como veníamos hablando en las anteriores, la primera fue indagar un poco en qué es el delito, por qué castigamos, cómo se castiga, si eso fue cambiando, hablamos del péndulo, hablamos de la idea de la justicia, hablamos también de los supuestos que hay detrás para pensar el Estado, pero no solamente el Estado, sino quiénes son los que sufren el castigo. Y en esta columna me pareció interesante traer una discusión que hay dentro del mundo de la criminología, pero también dentro del mundo de la cuestión social en general, que es el desplazamiento de una categoría. Suena quizá medio... De tu área. De mi área, Tu área. El Pero está bien. desplazamiento de una categoría. ¿A qué nos referimos con esto? Yo lo prometo. La idea es bajar a tierra, ¿no? Esta definición. Si yo les digo seguridad, Sí. ¿qué es lo primero que piensan? Reja. Reja, bien. Sí, ¿Qué otra cárceles. cosa? Cámaras. Cámaras, bien. Buen vivir. Buen vivir, ahí va. ¿Te gustó buen vivir? Casa. Progre te ¿Te salió esa. gustó buen vivir? Progre. No, Me gusta progre mucho. no, es buen vivir. Hogar. ¿Eh? Seguridad, hogar. Puede ser Hogar, también. seguridad, bien. Depende igual. Donde vivas. ¿Por qué creen que dentro de la seguridad aparecen justamente estos dos mundos? Reja, casa, policía, buen vivir. Bueno, eso es un poco de lo que vamos a hablar hoy. El desplazamiento de la categoría seguridad. A fines de los 80, mediados, en realidad, entre mediados y fines de los 80, va a aparecer Castel y va a hablarnos de la cuestión social y de justamente la seguridad social anclada al mundo del trabajo. Es decir, derechos sociales igual seguridad social vinculada al mundo asalariado. Bueno, acá dicen, por ejemplo, estabilidad económica. Dice Perfecto. No sé quién lo dice, pero entra. Brian. Estamos hablando de esto. Entra perfectamente. Este es un libro que va a salir en 2013, justo un poquito antes de que se muera Castel. Es una de sus últimas obras y es una conversación que tiene con distintos autores. Entre ellas entra Merklen y entra Kessler, que son un autor argentino y un autor uruguayo. Uno pionero para hablar de los movimientos sociales, ese es Merklen, y el otro es Kessler, que es un gran autor que piensa la seguridad y que en la Argentina llevó adelante un concepto que fue casi que patrimonio de la criminología, que era sensación, sentimiento de inseguridad. ¡No! Fue él. Fue él. Pero volvamos para atrás. ¿Qué es la seguridad social entonces, pensando en los 80? ¿Y por qué la seguridad social está vinculada al mundo salarial, al mercado de trabajo? Porque la seguridad social es entendida como todos aquellos derechos que garantizan no solamente la sobrevivencia de los trabajadores, sino, pongámosle románticamente y progresistamente, el buen vivir de los trabajadores. ¿No? Si lo pensáramos, por ejemplo, con Keynes, que podríamos decir que viene un poco de la mano la política económica keynesiana con los derechos sociales de los trabajadores, podríamos decir, che, el trabajador no solamente tiene que tener un salario que le permita sobrevivir, sino que además tiene que vivir bien. ¿Por qué? Porque genera consumo y el consumo genera una circulación de la economía que hace que aumente la economía de la población. Pero además, porque se merece vivir dignamente, porque venimos además del periodo entre guerras, crisis, hambrunas. Entonces, viene también eso con una oleada en la sociedad de decir, nos merecemos vivir y nos merecemos vivir bien, con dignidad. Quiero hacer una salvedad, porque estamos relacionando el concepto del buen vivir al progresismo. Es un chiste. No, está bien, pero yo quiero refrendar la política del proceso boliviano encabezado por Evo Morales y por Álvaro García Linera, que aportaron, entre otras cosas, ese concepto, que es integral, obviamente. Pero más allá de la chicana o el chistecito que entiendo que está, importante, el destacado. Podríamos decir que viene desde Mariátegui, pasando por el indigenismo, Perú, Chile, bueno, y Bolivia, ¿no? Obviamente. Pero sin irnos
tan lejos, o en realidad sin venirnos tan acá, porque estamos teniendo una discusión además, que ahí también entra otro punto interesante que es, yo estoy pensando con categorías europeas. Entonces me metés buen vivir y como, bueno, sí, pero porque hay que hacer un rulo para llegar ahí. Llegamos después, científicamente hablando, desde las ciencias sociales, a esa otra discusión. De todas formas, ahí también tenés un montón de tensiones con lo que es la seguridad, pensando el buen vivir. Porque el buen vivir rompe con esta dualidad entre una seguridad que se desplaza de la seguridad social al mundo securitario de reja, poli y demás. ¿Qué pasa en el medio? ¿Por qué una categoría se desplaza a la otra? Porque cambian también las ideas de riesgo. Entonces, Beck nos va a decir, estamos en una sociedad de riesgo. ¿Qué es una sociedad de riesgo? ¿Qué es lo que facilita la sociedad de riesgo? La sociedad de riesgo, básicamente, entre otras cosas, es el miedo. ¿Y por qué me pareció interesante traer esto hoy? Porque así como en las anteriores veníamos hablando de por qué se castiga, cómo cambia el mundo securitario, hoy vivimos en una sociedad del miedo, donde el miedo es la moneda que nos guía a todos. Por miedo, así como pagás un seguro de vida, pagás una alarma y comprás las rejas y mejorás todo tu sistema de seguridad de la casa. Digo, es lo que decíamos, Kessler hablaba de la sensación de inseguridad, el sentimiento de inseguridad como el motor también de una parte del mercado, donde también habría que aclarar, ¿no? No es que el sentimiento de inseguridad está en el aire y de la nada. Digo, no, también tiene hay sus, delitos, sus obvio. elementos, tiene sus elementos de la realidad que hacen que uno tenga una percepción o al menos una sensación, como tituló en su momento La Nación, que en la Argentina este concepto lo introdujo, digamos, más allá de lo teórico, en términos comunicacionales, si se quiere. Me acuerdo que se lo habían asociado mucho a Aníbal Fernández, este concepto, y había sido una editorial de La Nación, que al fin y al cabo es del mundo teórico, digamos, pero que discutimos esto, ¿no? Esta cuestión de que lo que sentimos o lo que nos parece, obviamente está permeado por lo que vemos, por lo que nos informamos, por lo que aparece en distintos medios de comunicación, pero obviamente tiene que tener un anclaje en lo real. Uno no se construye mecanismos en la cabeza solamente porque los ve en televisión, sino porque obviamente uno tiene alguna relación con la y la situación. televisión no es lo único, digo, porque después también hay una realidad que es cuando solamente decimos sentimientos, sensaciones de inseguridad, obviamente que queda por fuera la realidad, que es que hoy el pobre roba al pobre, porque robarle al rico es casi imposible. Tenés que ser Gardel, entrar a un country y afanar en un country. La fragmentación es tal, la separación de las clases sociales es tal, que el que sufre el delito además también generalmente es de la misma clase social que el que lo lleva adelante. Y además está muy cruda la vida. Digo, la violencia está muy zarpada, entonces cuando te roban, si es que te roban, si tenés la mala suerte de que te roben, es muy probable que encima la pases mal. Eso también es otra discusión, pero no la vamos a discutir ahora. Alrededor de la violencia en la ejecución del delito. Alrededor de la violencia en la ejecución del delito, que también podríamos pensar alrededor del consumo, de los pibes. Pero nuevamente no es algo que pensemos ahora. ¿Qué es lo que vamos a pensar ahora? Este traslado. En los 90, crisis económica global. Particularmente pensemos en Argentina, una crisis económica muy zarpada, que se lleva puesto muchos puestos de trabajo, entre ellos también se lleva puesto el gran paraguas de la seguridad social, que se ve desquebrajado. Entonces, aquello que antes garantizaba el Estado y que era un factor para bajar la dimensión del riesgo, pongámosle, eso queda desplazado y hoy lo que tenés es efectivamente un crecimiento en el desamparo. Entonces, los trabajadores que antes contaban con la seguridad social garantizada por el Estado no la tienen más y crece lo que Castel va a mencionar como la segunda de las dimensiones para pensar en las categorías de riesgo, que es la construcción de sujetos que son los portadores del riesgo, la construcción de personas que encarnan ese riesgo social, que es algo muy similar. El otro día lo discutíamos en
cuáles son los mecanismos para poder perpetuar un genocidio. No lo discutíamos acá, es una discusión que estaba teniendo de otro lado. Uno de los mecanismos para poder perpetuar un genocidio es construir a ese otro enemigo como alguien erradicable, primero deshumanizarlo. La Bueno, negación. hace un rato repasamos un poco la política nacional, porque salió la ministra Monteoliva, pero que ya empezó a ejecutarse, por ejemplo, el otro día en el barrio de Once, con respecto a la persecución migratoria. Y decíamos que es también una cuestión bastante impostada, la estética, la narrativa, el riesgo, es una copia muy similar a lo que se está haciendo en Estados Unidos, y que te generan, digamos, ese enemigo interno, que, digamos, para ponerlo en palabras quizás más conocida, la cuestión esta del sujeto que porta el riesgo, es más o menos la figura, digamos, de ese enemigo que está en la sociedad y que es el culpable de todos los males. Y que encarna ese miedo. Digo, vos para construir un nosotros tenés que construir un otros. El migrante en realidad es uno de los grandes temas para construir ese otro. Es uno de los grandes temas. Es el mejor vehículo para construir ese miedo, porque el migrante es lo desconocido, porque el migrante es muy fácil construir un nosotros en función de la idea del migrante. Sí, hay habla una otro frontera, idioma, sí. tiene por ahí otra religión, se viste distinto, por ahí tiene otro color de piel. Digo, esa es una de las discusiones, no solamente acá en la Argentina, sino que en todo el mundo viene siendo el tema de discusión, porque además estamos en un mundo que está atravesando guerras. Las guerras y las crisis económicas llevan a un aumento en la migración, y el aumento en la migración está llevando también a un aumento justamente en estas categorías de riesgo, donde la seguridad no tiene que ver con la seguridad social y el mundo salarial, porque de hecho hay cada vez menos derechos salariales o asociados al mundo del mercado laboral, y lo que tenés es un aumento en los índices de riesgo. ¿Cómo construís un índice de riesgo? ¿Qué es lo que te da riesgo? Es una de las discusiones que va a traer Castel, perdón, se me Todos mezclaron arrancan todos con los K. apellidos. Sí. Es una de las discusiones que va a traer Castel. Bueno, es imposible de medir el riesgo, porque justamente al ser una variable imposible de medir, genera su potencialidad política, porque juego, políticamente construyo, vale la redundancia, políticas que juegan sobre la incertidumbre. Y la incertidumbre como batería para pensar la política, es un terreno para la imaginación no solamente increíble, sino increíblemente peligroso. Si lo que indica el riesgo y la peligrosidad a mí me facilita decir, bueno, como vos tenés miedo, yo voy a hacer un muro que levante y que cerque todo el país para que no entren migrantes, porque los migrantes además son los que a vos te hacen perder el laburo, lo más probable es que lo que alce además también sea el odio. Sí. Entonces, este desplazamiento de la categoría seguridad del mundo salarial en los 80 a el traspaso con la ruptura del mercado laboral en los 90 y la fragmentación que hay además con los medios de comunicación, pero no con los medios de comunicación, con los celulares, con la forma de comunicarnos, con cómo se entiende la cosmovisión del mundo de una forma individualizada, lo que van a decir estos muchachos es que lleva a la desinstitucionalización del presente y las dificultades para pensar el futuro. Entonces, sí, si lo pienso teóricamente, digo como, bueno, sí, una categoría que migra de acá y migra de allá y nos ayuda a pensar, pero son las baterías y los vehículos desde donde pensamos las políticas públicas muchas veces y desde donde pensamos la política inclusive. Fíjense que yo lo primero que hice cuando llegué fue preguntarles qué era la seguridad y las primeras respuestas fueron reja, policía, alarmas. Sí, lógica institucional alrededor de la salida mercantil que tiene la propuesta de todo este sentir, ¿no? Algo que insistimos no es nuevo en la Argentina. Yo recién me acordaba una tapa de una revista que es del 2000, 4 de abril del 2000, que se llama La Invasión Silenciosa. Hay un compatriota en la tapa y le editaron los dientes, en la tapa le sacaron dientes y se ve el obelisco de fondo. Y el título es La Invasión Silenciosa. Parte de construir, ¿no? este relato. Hago esto por este aspecto que decías recién, ¿no? Cómo se va alimentando un sentir y cómo esto se plantea con la peligrosidad, ¿no? Y esto de, la invasión silenciosa era, te sacan el laburo a vos. Época en la que le falta el laburo, ¿no? Estamos hablando de los 2000, y que el principal responsable de esas deficiencias tiene que ver con esto, ¿no? La construcción de la otredad, que además es la base para la represión, digamos, ¿no?
constituir a un Sí, otro el maltrato, como poder una hacerle lógica al no otro dispar. lo que sea, porque el viernes, perdón, hubo 7 personas retenidas por averiguación de antecedentes, por todo este estigma que está haciendo el Ministerio de Seguridad con las personas migrantes. Bueno, incluso, Claro. perdón, pero volviendo a la pregunta del principio, el Ministerio de Seguridad es el ministerio encargado justamente del castigo, la represión y demás. Antes estaba la cartera, o sea, sigue estando, ¿no? La cartera de Seguridad Social, pero no es el nombre que lleva el ministerio, digamos, encargado justamente de eso. De hecho, está bastante más fragmentado que Exacto. lo unificado que está hoy en día todavía el Ministerio de Seguridad. Exactamente. Sí, y un poco retomando las 3 cosas, ¿no? Como, bueno, la peligrosidad. ¿Qué es la peligrosidad? Pero el trabajo, pero al mismo tiempo, el peligro también está en, hoy te quitan el laburo, mañana te quitan la vida, porque en el medio está el proceso de estigmatización. Digo, no se puede pensar una cosa sin la otra. El peligro que encarna no solamente es el riesgo de perder el laburo o el riesgo de que vengan por tus derechos, que ese es el otro gran eslogan, ¿no? Que aparece siempre cuando se discuten estas cosas, sino que también encarnan el peligro, encarnan lo monstruoso, la barbarie, porque en el medio hay un proceso de estigmatización que también tiene que ver con esto de deshumanizar. Digo, sí, me podría ir al ejemplo del nazismo con las ratas y los judíos, y me podría ir al ejemplo, pero no hace falta. El Porque video de Milei. el video de Milei con los orcos. Volvemos a- Es como El del todo otro día de los monos. También. Hay un montón de Los ejemplos. hinchas de Boca no se metan. No, no era hincha de Boca, era Cristina en versión mona. Sí, sí, sí. Hay un montón de ejemplos que son demasiado presentes y que también hablan de los límites quizá no haya límites, ese es el otro riesgo. Quizá no haya ese es verdaderamente el otro riesgo, pero los extremos a los cuales estamos llegando. Eso que es lo que Tamar Pitch, que es una jurista italiana que habla de la categoría de víctima, que es lo que pensaba traer la clase que viene, pensar la política desde la figura de las víctimas, bueno, ¿qué pasa ahí? Pero una de las cosas que habla es, el neoliberalismo achata la realidad. ¿Qué pasa cuando se achata la realidad? Nos lleva a los extremos y nos lleva a pensar en blancos y negros. ¿Cuál es la tarea del pensamiento crítico o qué es lo que estamos intentando hacer acá? Bueno, ni tan blanco ni tan negro. Ni ellos son tan malos ni nosotros somos tan buenos. Y justamente ahí está la amalgama en la cual construimos la sociedad. ¿Cómo hacemos para pensar las categorías de seguridad social al lado de las categorías de seguridad? Bueno, pensemos justamente qué paradoja como quienes tienen menos seguridad social son los que representan la peligrosidad en el mundo de hoy, porque están justamente en ese extremo. ¿Cómo lo revertimos? Es el desafío para el mañana, ¿no? Solo nos traes nudos problemáticos. Sí. Al fin y al Algún cabo- día traer alguna solución, Manuela, Al fin y al porque cabo, así no estas se columnas puede. lo único que nos dejan haciendo es picando las discusiones. Así es. Ya Acá nos dejan veremos. algunos comentarios, Sí. bueno, respecto a la estabilidad económica, interesantísima Marta columna saluda. y charla, un Fuerte tema abrazo, actual Marta. terrible. Acá estaba leyendo porque mandaban unos comentarios bastante largos, así que bueno, mucha conversación en torno a esta columna como siempre, Manu, gracias y te esperamos el lunes dentro de 15. Dentro de 15 días. Bien, gracias por venirte al efectivamente. estudio. Bueno, nosotros nos Gracias vamos, a ustedes.